Primeramente, agradecer a la Iglesia vuestras oraciones por el tiempo de ministerio que hemos tenido en Argentina. Fue muy importante para Susana y para mí ver que la semana anterior estabais orando por este ministerio. Ha sido un tiempo de, yo diría, excesivo trabajo. 6 semanas de actividad permanente día a día. Durante la semana, clases en el Instituto Bíblico de Cristología y los fines de semana conferencias en iglesias de Buenos Aires. Finalmente se cerró el programa con una conferencia misionera. Mira qué cosa más interesante, orar hoy por misiones, esta semana, una conferencia misionera en donde estuvieron presentes hermanos de distintos lugares y países con una asistencia superior a 1.500 personas cada noche, orando por misiones. Todo esto, que significa sin duda cansancio físico, es hecho porque Dios da su gracia. Ninguno de nosotros hacemos nada en la obra de Dios. Somos instrumentos y este es nuestro privilegio. Gracias por vuestra oración y también por vuestro afecto. No hay duda ninguna que estamos en el ambiente navideño. Fue muy interesante el comienzo del culto de esta mañana. Adeste fideles, venid fieles todos. Un villancico, una canción de Navidad que está por lo menos desde el año 1700 y algo escrita y que se cantaba en distintos países en la festividad de la Navidad. No se sabe exactamente, los ingleses atribuyen la autoría a ingleses y el resto del mundo a otras personas. No tiene importancia eso, lo importante es que se está invitando a los fieles a venir a Belén, significando el encuentro con Cristo. Por tanto, estamos en un entorno de Navidad. Navidad es un tiempo que debiera ser entrañable, porque debiéramos estar recordando la manifestación del amor de Dios en la presencia del Verbo encarnado en la tierra. Pero no siempre nos detenemos a pensar la razón, el origen, el motivo de la Navidad, que es la más extraordinaria manifestación de la soberanía de Dios. Y llamo vuestra atención a un texto que está citado muchas veces, lo sabemos de memoria, de Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Leo ese texto que dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El texto, que es breve, conciso, tiene una dimensión tan grande que necesitaríamos muchísimo más tiempo. Yo diría que podríamos dividir por lo menos en 4 domingos este texto y aún tendríamos necesidad de más espacio. Voy a intentar sintetizar lo que aquí está escrito en la palabra de Dios bajo 3 aspectos o de 3 maneras. En primer lugar, la soberanía. En segundo lugar, la acción. Y en tercer lugar, la bendición. Primeramente, la soberanía. El texto es claro en cuanto a soberanía. Nota que Jesús nació no cuando fue en buen tiempo. El humanismo trata de decir que Cristo nació en ese tiempo porque era el mejor tiempo que había. Un idioma común, carreteras abiertas para la extensión del Evangelio de un lado a otro, etcétera, etcétera. Como era un buen tiempo, humanamente hablando, Dios envió a su Hijo. No dice eso la Biblia. Dios envió a su Hijo e hizo que aquel fuese el mejor tiempo. Por tanto, Dios está en el control, en la soberanía.
Cuando hablamos de soberanía, y lamentablemente, mis queridos hermanos, hay extremismos por las dos partes. Algunos hablan de soberanía en salvación en el sentido de que Dios escogió a algunos para ser salvos y condenó a otros al infierno antes de la creación del mundo. Esto no es cierto, no está en la Biblia, no es verdad. Cristo no murió por algunos, Cristo murió por todos. Y la responsabilidad humana está en aceptar o no el mensaje del Evangelio. Cristo afirmó que el que cree tiene vida, pero el que rehúsa creer, responsabilidad, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero cuando hablamos de soberanía, simplemente la Biblia enseña algo concreto. Dios es soberano porque es el ser supremo, el que hace cuanto quiere, como quiere y de la forma que quiere, y nadie impide la ejecución de su voluntad. No hace falta que me extienda esta mañana para recordaros que la Biblia habla de soberanía puntualmente. Solamente dos ejemplos voy a citaros. En primer lugar, uno de los salmos, Salmo 135:6. Allí el salmista dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Por qué? Porque es soberano. Voy al Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribe 1 Timoteo 6:15 y dice de Dios esto: el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es decir, no hay nada en la tierra que pueda impedir el ejercicio de su voluntad. Las naciones, los reyes, los imperios, las situaciones son para él como nada, porque él establece la historia conforme a su propósito y la ejecuta según su voluntad. Dios es soberano. Pero Dios es soberano de forma íntima para ti y para mí esta mañana, soberano en la salvación. La salvación no obedece a una calamidad que el hombre tiene que resolver. La salvación no la establece Dios porque el hombre pecó o iba a pecar. La salvación es la manifestación externa de Dios antes de la creación del mundo. De manera que cuando voy a la Biblia, leo textos como este: nos salvó y llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino conforme a su propósito, y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de la fundación del mundo. De manera que Dios un día, hablo de un día en la eternidad, es una forma muy rara de expresar eternidad, pero nosotros somos del tiempo, no podemos entenderlo de otra manera. Dios determinó salir de sí mismo, en donde existía eternamente, y manifestarse para bendición. Y esa manifestación de Dios se sitúa casi siempre en la creación. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y la carta a los Hebreos dice que Dios trajo a la existencia todo cuanto antes no existía por la autoridad de su palabra. Es verdad que la creación es una manifestación de Dios, pero antes de la creación, Dios se exterioriza en gracia y decide salvar al pecador. Lo más sorprendente de esto es que Dios no actúa por condicionantes, Dios actúa por voluntad. La ejecución, por tanto, del propósito de salvación corresponde al tiempo previsto por Dios. Dios estableció o respondió a 3 preguntas en el plan de redención. Primera pregunta: ¿quién lo hará? Segundo, ¿cuándo lo hará? Tercero, ¿cómo lo hará? Y el texto del apóstol Pablo presenta esas verdades sucesivamente en el contenido del mismo. En primer lugar, ¿quién lo hará? La persona divina, la segunda persona divina, el Verbo eterno encarnado. ¿Cuándo lo hará? Y Pablo dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Notas esto? Dios está en el control. No solamente determina quién va a salvar, determina el tiempo que se va a ejecutar esa obra. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, no antes ni después. Y en tercer lugar, ¿cómo lo hará? Mediante un acto de redención. Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo nacido de mujer para que redimiese a los que estaban bajo la ley.
Ahora viene el momento de la ejecución de la salvación y la soberanía de Dios interviene, no solamente en el nacimiento de Cristo, que ocurre conforme al propósito divino, no solo en el tiempo de la predicación del Evangelio del Reino, que ocurrió durante los 3 años de ministerio de Jesús, sino cuando al término de esa andadura ministerial de Jesucristo, en el camino del Señor se levanta una cruz. Y los hombres ponen en la cruz al Hijo de Dios manifestado en carne. Y es levantado entre el cielo y la tierra, burlado por las gentes, mofado de los sacerdotes, y finalmente el Hijo de Dios expira, da su vida en la cruz del Calvario. Y preguntamos, ¿por qué? ¿Cómo ocurre eso? Y la Biblia me responde de esta manera: para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Miro al crucificado. Observo el tremendo, el impactante sacrificio de la cruz y pregunto ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es la razón? Y la Biblia me dice que fue entregado por determinado conocimiento y anticipado consejo de Dios. Luego, la redención, la salvación, no es simplemente un hecho de gracia que viene al encuentro del pecador. Es la determinación soberana de Dios para salvar al hombre. Y la seguridad de esa salvación y de esa obra está expresada en muchos lugares del Nuevo Testamento. Menciono las palabras de Pedro: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado. Y el verbo que hay ahí es el verbo predestinar, ya predestinado a esto desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la salvación que se regala, que se otorga, que se origina, que descansa en la gracia, se recibe por fe. De manera que aquel que no cree es responsable de rechazar el don que Dios regala para todo aquel que cree. Pero vengo a la seguridad de la salvación. Porque no solamente Dios hizo la obra, Dios llamó al pecador, Dios salva al que cree, sino que el Dios de la Biblia garantiza absoluta, total, plenamente la seguridad de salvación. De otra manera, la salvación recibida una vez no puede perderse. Y uno de los textos claves que enseñan esto está en la epístola de Judas, en la doxología de Judas, cuando dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El Dios soberano está operando para que el hombre, el creyente, no pueda caer de la gracia, porque tiene un propósito soberano: presentarlo sin mancha delante de su gloria. Miro la Navidad y digo, es un tiempo hermoso, luces, canciones, recuerdos, emociones, etcétera, etcétera. Pero no puedo olvidar que esa fecha que el mundo cristiano tomó, Cristo, con toda seguridad, no nació el 25 de diciembre, pero no importa. Es la fecha en que la cristiandad ha destinado para recordar el nacimiento. Bendito sea ese recuerdo, porque nos lleva en nuestro pensamiento, nos hace detener un instante y ver al Verbo de Dios, Emmanuel, manifestado en carne. ¿Quieres sentirlo todavía con mayor sensibilidad? Envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Quién puede manifestar más gracia? ¿Quién puede demostrar más amor? Ahora, esta soberanía de Dios en salvación, que salva, que llama al pecador, que Cristo lo recibe, que el Espíritu lo regenera, se viene a la experiencia del hombre por una acción divina. Vuelvo al texto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No envió a un ángel, envió al Hijo. Este verbo enviar ahí
en el texto griego es un verbo muy fuerte. Tiene varios significados. Podríamos traducirlo por hacer, por realizar y también por despedir. Permíteme que utilice este último concepto. Dios llegó el cumplimiento del tiempo y abrió la puerta del cielo. Estoy utilizando una alegoría. Y dijo a su hijo: ahora, hijo mío, vete al mundo de los hombres y no regreses aquí hasta que hayas cumplido la misión tuya asumida por ti en el plan de redención. Y el Hijo de Dios es enviado al mundo. Y el Hijo de Dios viene para realizar la obra de redención. Y el Verbo eterno se hace hombre. Dios no creó un hombre en el cual se introdujo el Verbo para su ministerio. Es el Verbo mismo de Dios que viene y se hace hombre. Y en una acción sobrenatural por obra del Espíritu Santo, el Verbo eterno viene a la experiencia de dos naturalezas en su persona. La naturaleza divina que tuvo eternamente porque es Dios, y la naturaleza humana asumida por concepción en María en el tiempo histórico de los hombres. Por tanto, el Verbo eterno se encarna. ¿Lo has pensado bien? Es una de las grandes maravillas y de los enormes misterios. Este Verbo eterno es el que pronuncia en Génesis la palabra sea, y lo que él dice viene a la existencia. Es el que hace todas las cosas por él. Y dice el apóstol Juan en capítulo 1 de su Evangelio, versículo 3, que sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Además de esto, no solo es el creador que trae a la existencia la creación, sino que sustenta esa creación. Claro, estamos en una ciudad con muchas luces, ¿verdad? ¿Sabes una de las consecuencias de las muchas luces? No puedes ver las estrellas. Pero sales al campo y levantas los ojos en una noche sin nubes y te impresionará ver los miles de estrellas que puedes percibir en el cielo. Esas estrellas mantienen un orden perfecto. Las constelaciones funcionan matemáticamente y preguntamos por qué, de qué manera, cuál es la razón. ¿Por qué esa perfección absoluta en el universo? Y la Biblia me contesta que Cristo, el que se encarna, el que nace en Belén, sustenta todo eso con el poder de su palabra. Esto es maravilloso. La palabra que creó es la palabra que sustenta. La que marcó límites, dice el libro de Génesis, al mar. La que ordenó la tierra que estaba desordenada y vacía para que pudiese manifestarse como residencia del hombre y ser una bendición para la humanidad. Voy a la Biblia y miro a ese niño que nace en Belén. Observo que lo han lo han envuelto en pañales, lo han acostado en la paja. A veces decimos, este mesonero tenía un corazón muy malo. ¿Qué problema el del mesonero? Cuando le llega a un matrimonio y le dice, mi esposa está a punto de dar a luz, y el mesón, que no era el Hilton, ni era un hotel de 5 estrellas, era una habitación lisa donde la gente extendía esterillas en el suelo y dormía ahí, estaba lleno. ¿Dónde lo pongo? Y naturalmente este hombre dice, el mejor lugar para no ser molestado en este trance es el lugar donde los animales comen. Y ahí habilita ese lugar para el nacimiento del Verbo eterno de Dios hecho hombre. Y ahí comienza la andadura. Por primera vez, la historia de Dios se escribe con tiempo de hombre. Esa historia de Dios que es eterna y no puede describirse porque es eterna, viene a una experiencia temporal. El Verbo se hizo hombre. Las tres personas divinas intervienen ahí. El Padre envía al Hijo, el Espíritu Santo por una acción milagrosa engendra en el seno de María esa naturaleza humana que va a ser gestada y luego alumbrada y que va a circular, a discurrir por los caminos de Israel en un ministerio tremendo. Cuando se le pregunta a los hombres, ¿quién es ese? La respuesta es una. Es un hombre.
Sin duda es un gran hombre, pero es un hombre. Solo los discípulos, mediante una revelación especial de Dios, distinguen que aquel hombre que no tiene apariencia alguna para desearlo, el que todos esperaban que iba a ser el rey y iba a gobernar, se mantiene en el anonimato porque su ministerio no era el de reinar entonces, sino el de salvar al pecador. Y este Dios manifestado en carne viene al mundo de los hombres y se hace hombre. Es un hombre tan próximo a Dios que es el unigénito del Padre. Nadie en esa proximidad, y tan próximo a los hombres que nace de una mujer, de la Virgen María. El enorme misterio y la infinita dimensión de la Navidad se aprecia precisamente en esto. Porque quiero recordarte que ese niño que emotivamente lo vemos, pensamos un poco en él, algunos se suponen que estaría pasando frío, otros que tenían necesidad de comer, no importa lo que sea. Ese niño chiquitín, nacido ahí, ¿sabes cómo le llama la Biblia? Emmanuel. Dios con nosotros. Dios voluntariamente limitado. ¿Puedes entender eso? ¿Quién puede comprender una contradicción semejante? El Eterno hecho un hombre del tiempo y del espacio. El que alimenta a todos los seres vivos y sustenta el universo es sostenido en los brazos de una madre y alimentado por ella. Aquel que es infinito y llena el universo, lo puedes ver caminar como un hombre que cuando está en un lugar no está en el otro. Aquel que es felicidad absoluta, vierte lágrimas de hombre. Aquel que nunca puede sentir quebrantamiento, agoniza en Getsemaní. Y aquel que es vida absoluta, da su vida muriendo por los hombres en una cruz. Amigos míos, queridos hermanos, la humanidad de Cristo es el vehículo que permite a Dios la experiencia de la limitación. Cuando Cristo nace, cuando el Verbo se encarna, no se humilla, se limita. De manera que el Dios infinito viene a la limitación voluntaria del hombre, hasta tal punto que ese Dios que tiene un conocimiento absoluto de todo cuanto existe, pregunta a las gentes en relación con la sepultura de Lázaro, ¿dónde le pusisteis? Él se limita porque se hace un hombre para ser semejante a los hombres en toda la dimensión. Pero esa limitación es el vehículo, la humanidad suya, es el vehículo para la humillación. El Verbo no solo se ha limitado, se ha humillado. Y Pablo dice que por medio de la naturaleza humana, por medio de su humanidad, al hacerse semejante a los hombres, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es humillación cuando obedece. Es limitación cuando se hace hombre y se asemeja a los hombres. Y este admirable Dios manifestado en carne dice al Padre en oración: si es posible, pase de mí este vaso, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el texto me lleva a un paso más. Envió a su Hijo para que redimiese. Todos sabéis muy bien lo que significa ese verbo redimir. Tiene la connotación de pagar, de comprar y pagar. Hay tres modos en el Nuevo Testamento de un verbo modificado y de un verbo que no tiene nada que ver con nosotros, pero que se utiliza para expresar redención. El primer verbo es simplemente venir a un sitio, pagar el precio por algo y hacerlo suyo. Imagínate que voy a un mercado de esclavos y le pregunto al dueño de los esclavos en tiempo de los romanos: ¿cuánto le pones de precio a este? Y dice: tanto. Y yo le digo: toma, he comprado el esclavo, pero de momento está ¿dónde? ¿Dónde estaba? Lo dejo con los otros, es mío, pero está con los demás. El segundo verbo que se usa para redimir añade una condición: pagar y sacar. De manera que el Hijo de Dios viene al mundo de los hombres
paga el precio de nuestra redención, muere por nosotros en la cruz y cancela la responsabilidad penal ante la justicia de Dios y nos toma y nos saca del lugar donde estábamos, y dice Pablo que nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Aquí tenemos en el mundo de hoy, y sigue habiendo, y va a haberlo siempre por posiciones radicales, aquí tenemos el problema del reino. Para algunos el reino de los cielos y el reino de Dios son cosas distintas. Yo no puedo afirmar tal cosa a la luz de la Biblia. Para algunos el reino de los cielos es un reino que vendrá no sé cuándo, después del traslado de la iglesia y el establecimiento del reino de Cristo en la tierra. También es verdad, pero no es toda la verdad. Lo que quiero afirmar es lo que la Biblia dice. Tú y yo hemos sido sacados de un lugar de corrupción, de miseria, de problema, de condenación eterna y trasladados ¿a dónde? Al reino de Jesucristo. Por eso Él tuvo que pagar el precio. Vino, murió por ti y por mí, hizo la sustitución tuya y mía en la cruz del Calvario y otorga la libertad absoluta para el que cree en Él. Lo traslada, lo lleva de lugar de esclavitud a lugar de bendición. Pero hay un tercer verbo, y ese verbo tiene que ver con pagar, tomar y dar la libertad. De otra manera, voy al campo, al mercado de esclavos, compro el esclavo y el dueño del esclavo me dice su nombre. ¿Para qué? Para extender la factura de propiedad. Y yo le pregunto al esclavo, ¿cómo te llamas? Y él me da su nombre. Y yo le digo al dueño, a nombre de, y extiende la carta de libertad y se la entrego al esclavo. De manera que el que antes era esclavo, ahora es absolutamente libre. No te olvides de esto. No justifiques tus hechos por tu condición. Porque la Biblia dice que si Cristo os liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Sabes cuál es la libertad? La libertad no consiste en hacer lo que quieres, sino lo que debes. La libertad no consiste en vivir durante la semana en la miseria y el domingo en la gloria. En el momento en que tú vives a Cristo, eres libre. Y si no vives a Cristo, eres un esclavo. No importa lo que seas, ni el lugar que ocupes, ni la misión que tengas o el ministerio que desarrolles. Solo eres libre cuando vives a Cristo, porque la vida cristiana no es religión. La vida cristiana no son formas eclesiales. La vida cristiana no es sistema. La vida cristiana es vivir a Jesús. Y dice la Biblia, para mí, el vivir es Cristo. Y yo voy a la Biblia y leo estas palabras. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3. Quiero recordarte esto, por favor. Yo era un maldito de Dios, ¿sabes por qué? Por mi pecado. ¿Cuál era mi destino? Lógico y natural, el infierno. Y de pronto el Hijo de Dios viene y experimenta en la cruz el infierno que me correspondía a mí. Cancela toda responsabilidad penal que yo tenía con Dios y me dice, ahora ya no estás bajo la maldición de la ley. ¡Qué bendita realidad! Es verdad que la ley sigue orientando y definiendo e indicándome cuál es el pecado. Yo leo los 10 mandamientos y me doy cuenta de dónde estoy. Y Dios ha escrito en la conciencia del hombre la obra, no la ley. He oído muchas veces decir a la gente, es que el hombre tiene en su corazón escrita la ley de Dios. No es verdad. El hombre tiene en su conciencia escrita la obra de la ley. ¿Qué es la obra de la ley? Acusarte de lo que es malo y animarte a lo que es bueno. Por tanto, esa ley que antes constituía un problema para mí y yo miraba el mandamiento, no importa cuál sea,
me doy cuenta que no puedo cumplir los dos que cumplen la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No lo puedo cumplir. Por tanto, el transgresor que dice Dios, todo aquel que no permanezca en los mandamientos de la ley, su destino es condenación. Y miro al trono de Dios y veo a Jesucristo el Señor, que mantiene en sus manos las heridas de los clavos de la cruz y en sus pies. Miro su costado abierto y siento que mi deuda ha sido extinguida y que tengo en Cristo bendición, cuando antes solo tenía maldición. Debo ir concluyendo. La bendición sigue en el texto. No solo me redime, me adopta como hijo, para que recibiésemos la adopción de hijos. Me voy al Evangelio según Juan. Juan en el capítulo 1 habla de el resultado de aquellos que creen y dice que a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad, facultad, autoridad, derecho de ser llamados hijos de Dios. El proceso es simple, pero es enormemente costoso. Primeramente, para hacerme hijo suyo, Dios tiene que comprarme de mi miseria. Para eso Cristo, el Señor, tiene que nacer, vivir humildemente y morir por mí en la cruz. En segundo lugar, tiene que adoptarme. La adopción no es un asunto legal como nosotros entendemos. Para adoptarme y hacerme hijo suyo, Dios me coloca en Cristo, el unigénito del Padre. Y me mira de esta manera: estoy en Cristo, por tanto soy su hijo. ¡Qué bendición tan grande! Hay una diferencia, sin duda alguna, entre mi relación con el Padre y la relación de Jesucristo con el Padre. Cristo nunca dijo, subo a nuestro Padre. Cristo dijo, subo a mi Padre, que es también el vuestro. Y subo a mi Dios, que es también vuestro Dios. Esta bendición es asombrosamente grande. Dios me ha introducido en su familia. ¿Puedes imaginártelo? Aquellos que no teníamos ningún derecho somos miembros de la familia y de la casa de Dios. Dios ha venido a residir en mi vida. El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo está en mí. Me ha convertido en su templo y el Espíritu Santo va a producir en mi vida el poder de Cristo para llevar una vida victoriosa. La vida victoriosa no consiste en cosas que tú hagas, sino en lo que Dios hace por medio de ti. Y la vida de santidad no consiste en prohibiciones o no prohibiciones que tú elijas. La vida de santidad consiste en que el Espíritu Santo reproduzca en tu vida el carácter moral de Jesús, que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Algo más? Como hijo tengo derecho de acceso al Padre o no. Claro. ¿Dónde está Cristo? ¿Sentado dónde? A la diestra de Dios. Y la Biblia dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. ¿Tú te imaginas la enorme bendición? Ese cielo donde Dios reside, pongo como residencia, es un ejemplo, una ilustración bíblica para que entendamos. Ese lugar donde el trono de Dios está, donde la iniquidad no tiene acceso, donde los serafines proclaman día y noche continuamente la santidad de Dios. Ese lugar a donde yo puedo acceder con todo mi problema y con todas mis miserias. Pero algo más. La obra redentora de Jesucristo cambió el trono de juicio en un trono de gracia. Y el escritor de la carta a los Hebreos me dice que acceda, que entre al trono de la gracia para encontrar, ¿qué cosa? El oportuno socorro. ¿Puedes imaginarte algo tan grande? Mira el texto, por favor. Tómalo esta mañana. Asimílalo. Recíbelo por la fe. En donde Dios te dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 2 o 3 cosas nada más, ligeramente, sobre la bendición de esta situación, de esta condición. En primer lugar,
Dios dota al creyente de un corazón nuevo. Aquel corazón rebelde, aquel corazón de carne, aquel corazón incapaz de amar, es transformado por la regeneración del Espíritu Santo. Y el resultado transformador se produce en el bautismo del Espíritu. No confundas bautismo con plenitud. Cada creyente que cree es tomado y bautizado hacia el cuerpo de Cristo, y esa unión vital con Cristo me permite una relación celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. En segundo lugar, la segunda bendición es la posición. No estoy en un sistema religioso en donde cada uno es un numerito más dentro del mismo. Nosotros formamos un cuerpo en Cristo. Es decir, cada creyente está unido a otro creyente, y todos los creyentes unidos a la única cabeza de la iglesia, que es Cristo. Y esta comunión con Cristo produce una auténtica y genuina libertad y nos convierte a cada creyente en sacerdote espiritual. Me da también una nueva relación. Puedo tener una comunión tan plena e íntima con Dios que el apóstol Pedro dice que venimos a ser participantes de la divina naturaleza. ¿Hay algo más? Nos da también una nueva esperanza. La esperanza no está en cosas, está en una persona. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Me da todavía otra bendición más, una herencia. La herencia de Dios corresponde al unigénito del Padre, porque es el único Hijo del Padre, y todo fue hecho en Cristo, por Cristo y para Cristo. Pero al estar nosotros en Cristo, el apóstol Pablo dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. A veces pensamos que vamos a estar en el cielo y el Señor dice: mira qué bueno fue le voy a dar un continente para que lo disfrute, y al otro le voy a dar tal, y llegará el último y dice: es que ya no tengo más que darte, lo he dado todo. No es así. La Biblia dice que la herencia no se reparte, es de Cristo, y como estamos en Cristo, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. La Biblia dice que me da también un nuevo carácter. ¿Sabes cuál es? El amor de Dios manifestado en Cristo se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y esto reproduce el amor de Cristo, no lo confundas. El amor de Cristo es que nadie busca su propio bien, sino el del otro. ¿Lo entiendes o no? No está en buscar lo que yo quiero y hacer lo que me parece. Es que el pensamiento de cada creyente está vinculado con la mente de Cristo que tenemos, y podemos pensar como Cristo. Sin amor no hay ministerio posible que sea bendecido por Dios. Y si algo tiene la iglesia de hoy, es egoísmo en las personas y capricho en las formas. Y Dios está llamándonos a vivir una experiencia de nuevo poder. La fuente del poder es Cristo. Y dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Navidad. ¿Esperas algún regalito estos días? Los que tienen el árbol en casa muchas veces ponen debajo del árbol unas botitas de calceta, de lana, puestas ahí. Y yo quiero el adolescente una Playboy, una cosa, PlayStation. Playboy no. No, eso no. PlayStation nueva. Bueno, es un lapsus lingüe, ¿eh? No eso. Yo quiero esto, yo quiero una cosita para la cocina, el otro quiere un vestido, no sé lo que. Y el día de Navidad, esas botas están llenas de regalos. Y el único que merece un regalo, es el niño que permite celebrar la Navidad. Y ese Cristo de Dios tiene casi siempre
permíteme la alegoría, una media vacía. Es el cambio que tú y yo necesitamos. Y esta mañana Dios dice, el regalo que quiero es este, dame tu corazón. Es el momento de que cada uno de nosotros digamos ahora al Señor, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Y vamos a caminar en una vida conforme a la gracia y al lugar que Cristo alcanzó para nosotros en la cruz. Gracias por todo, Señor. Bendice a tu pueblo. Toca los corazones de cada uno de nosotros, el mío el primero, para que cambiemos de actitud, para que busquemos tu gloria, para que amemos sin reservas, para que dependamos de ti en poder, para que miremos tu camino y no el nuestro, para que podamos decirte en el silencio del alma, te amo, Señor. Gracias por todo, para tu gloria, por Cristo Jesús. Amén.